sobre la depresión. Vamos a estar viendo sobre la depresión. Esto va a ser el mensaje de hoy, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre la depresión. O un poquito bastante. Y lo vamos a ver en términos bíblicos, obviamente, ¿no? Entonces, antes de entrar en el texto, para tener como una entrada, una idea hacia dónde vamos a encaminar el mensaje, lo primero que quiero que podamos hacer, capaz que es un poco difícil hacerlo en la mente, si yo tuviese capaz que una pizarra sería más fácil para que lo puedan ver, pero si nosotros pensamos en la depresión como tal, sería bueno que podamos hacer una distinción entre dos causas o dos maneras de poder llegar a estar en ese estado. El primero, vamos a poner así, causas naturales, y el segundo, causas espirituales, almáticas, emocionales, ¿sí? Entonces tenemos la depresión, como muchos deben de conocer o sabrán un poquito o algo, hoy se diagnostica como una enfermedad, ¿verdad? Algunos ya pasan a ser quizá crónicas, otras tienen diferentes subgrupos. Pero lo interesante de esto es que podamos ver qué dice la Biblia al respecto. Me parece muy importante. Y nos vamos a llevar algunas sorpresas quizás. Pero para comenzar quiero que hagan esa distinción, ¿no? En la depresión, por un lado puede haber una causa natural y por otro lado una causa espiritual. Y dentro de estas dos, causa natural y causa espiritual, vamos a tener otras subdivisiones, y en las que no voy a entrar obviamente va a ser en la siguiente. Dentro de la causa natural tenemos una causa totalmente física, podemos decir genética o congénita, o si quieren decirlo de una manera más sencilla, que requiere un tratamiento medicinal, o sea, propiamente ser un tratamiento médico porque viene o nace por la desregulación del cuerpo. Entonces, desde ese lugar también las personas pueden padecer depresión por causas naturales, porque el cuerpo se desregula y no necesariamente por una causa espiritual o no necesariamente por algo interesante. Dentro de lo natural tenemos dos subdivisiones. La que es por causa, vamos a decir, dentro de lo natural, físicas, por causa que el cuerpo mismo se desregula, y la segunda, también natural, pero con un vamos a decir así, un responsable, que es una depresión por malos hábitos. Cuando tiene que haber hábitos saludables, hay malos hábitos. Entonces, dentro de lo natural también puede estar, por un lado, vamos a decir así, causas naturales del cuerpo, y por otro lado, la situación de la depresión por propiamente el pecado de la persona en cuanto a sus hábitos de vida. Pueden ser hábitos saludables o no saludables. Si son no saludables, por ejemplo, una persona con depresión por causa natural, por malos hábitos, puede ser una persona que tiene pocas horas de sueño y tiene un hábito de dormir mal. Puede llegar a desarrollar depresión, padecer depresión. O porque tiene una mala alimentación. O porque tiene malos hábitos en cuanto a las horas de alimentación. Por ejemplo, puede comer mucho más de lo que en la cena de lo que tendría que hacer en el almuerzo, o directamente no desayuna y solo almuerza. O sea, no tiene un patrón establecido, un hábito desarrollado, una rutina desarrollada saludable. Entonces, la falta de sueño o los malos hábitos a la hora de alimentarse, de cuidar su cuerpo, pueden desencadenar también a una depresión. Hasta ahora no entramos en la Biblia, solo les quiero hacer esa distinción. Dentro de la depresión, por el lado natural, tenemos el que la padece porque tiene una desregulación en su cuerpo y en eso no tiene ninguna injerencia a su responsabilidad, salvo las directrices que pueda tener pues, para poder mantener su mejor calidad de vida. Y después tenemos la parte en la que la persona es responsable y cae en ese estado. ¿Por qué? Por malos hábitos. Y de entre ellos dije lo de dormir y lo de comer para que tengan una idea. Fíjense qué importante es eso. Si nosotros con nuestros hijos cuando nacen les establecemos rutinas, ¿no? Rutinas cada 4 horas que coman, después cuando van creciendo, ¿no? Después cada 6, bueno, después vamos viendo los periodos en los que los alimentamos, o los periodos que duermen, después va cambiando las horas de sueño, se van acortando, ¿verdad? Establecemos rutinas desde niños para que ellos puedan habitar correctamente y crecer, desarrollar su salud de la manera
más estable posible. Lo mismo tendría que seguir sucediendo en la vida adulta y lamentablemente en este sistema que nos enseña a vivir de otra manera, eso falla. Entonces muchas personas padecen depresión por malos hábitos. Otras, como dije, por causas naturales propiamente de sus cuerpos. No necesariamente un hábito pecaminoso, porque el mal hábito es pecado en el cristiano y en el no cristiano también, ¿no? Solo que el cristiano sabe que si no tiene un buen hábito, está pecando contra su cuerpo. Y por tanto, los estados que está teniendo, estados emocionales que está teniendo la depresión, para que tengan una idea, o sea, la palabra misma depresión, para decirlo más criollo, es cuando uno se siente que lo están tirando hacia abajo. Se está deprimiendo, se deprime. No se oprime, se deprime. Entonces, tiene síntomas como una constante sensación de angustia, o una persona irascible, o poco simpática, más bien apática, cansada físicamente, mentalmente. Quizás pueda exteriorizarse y verse en el rostro, quizás pueda tener la mejor sonrisa de todas, por eso la imagen haciendo la ironía entre alguien que tiene que dar alegría y en realidad puede estar más depresivo que lo que la gente pueda ver. Entonces, es muy importante, si alguno de ustedes, y esto ya en el comienzo, encuentra que alguna de estas características los acompaña, ustedes tienen que aprender a todo lo que a ustedes les sucede en su vida, ir a la luz de la palabra y diagnosticar lo que les sucede a la luz de la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos va a guiar a un diagnóstico. Hay cosas, como dije, de la medicina en la que nosotros no vamos a entrar, ni yo estoy calificado para enseñarlas. Pero sí vamos a ir por un sendero que la Biblia nos muestra para poder entender y conocer un poquito más de esto. Porque de esto pueden padecer cualquiera de los que están sentados, puede ser que les pase una cada 1000, puede ser que lo estén pasando hoy, puede ser que mañana les toque, o puede ser que tengan familiares a su alrededor que estén pasando. Y no necesariamente es porque hasta ahora dije, esto es natural, que nació así, tiene ese problema, o esto es porque es una persona que no tiene buenos hábitos. También hay otro tipo de caminitos por los cuales una persona puede llegar a deprimirse y llegar a estar en depresión. Entonces, dicho esto, quiero ir al Salmo, al libro de Salmo, vamos al capítulo 32, o al Salmo 32, mejor dicho. Otra cosa que les quiero compartir es que yo al principio lo subdividí en dos rasgos, ¿no? En lo natural y en lo espiritual. Entonces ahora vamos a ver un poquito del lado espiritual. Desde el lado espiritual, y ahí en el lado espiritual vamos a tener como 3 subdivisiones, por lo menos, que son razones por las cuales puede una persona llegar a deprimirse o estar en depresión. Dentro de lo espiritual. Entonces entramos en el Salmo 32, vamos a leer el Salmo en nombre de Jesús, y dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Vamos hasta ahí. Fíjense acá, el Salmo de David comienza declarando la bienaventuranza para aquellos que han sido perdonados y sus pecados fueron cubiertos, el hombre que no tiene maldad, que no se puede culpar de maldad, y en cuyo espíritu no hay engaño, o sea que no engaña ni hay engaño, ni se está engañando. Y luego David dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Fíjate qué interesante, porque dice: mientras callé se envejecieron mis huesos físicos, ¿verdad? Pero mientras calló, mientras no habló. En mi gemir todo el día, o sea, si estás callado, ¿cuál es tu gemir? Es interno. Es interno. Todo el día con el nudo en la garganta, o todo el día con el ardor en el pecho, todo el día con la angustia en el pecho o en la boca del estómago, o el ardor en el cuerpo.
Así estaba David, pero David estaba así por uno de los puntos que vamos a ver hoy. David estaba así por causa de su pecado. Entonces estaba deprimido por el pecado que había cometido. ¿Cuál fue el pecado que había cometido? Si no estuviste en la reunión pasada, podrías ver la prédica pasada. ¿Ah? Esto queda de deberes para los que no estuvieron. Entonces David estaba deprimido por el pecado que había cometido. Estaba en depresión. Fíjate que hasta ahí podríamos encontrarnos y decir, bueno, a la luz de la palabra yo puedo estar en un proceso de depresión, o estoy deprimido, o vengo padeciendo depresión. Y podría decir, bueno, mi depresión, ¿por qué puede ser? Fui al médico, me dice que no tengo absolutamente nada, que estoy perfecto, pero esos sentimientos están, ese desgano está, esa falta de ánimo está, esos pensamientos recurrentes que no son positivos están, me están dominando, esa falta de fuerza está dentro mío, no tengo voluntad, estoy malhumorado, no tengo ganas de estar con nadie, pero estoy rodeado de gente, igual me siento solo, creo que no hay nadie alrededor mío que me pueda entender. Entonces puedes mirar y decir, bueno, ok, si no es algo que la medicina me pueda dar una explicación, tengo que empezar a encontrar desde la razón, desde el lado espiritual. Una de las razones que yo tengo que empezar a la luz de la palabra es, bueno, bien, ¿por qué estoy así? ¿Pequé? ¿Estoy pecando? ¿He pecado? Y hoy que vamos a tener un tiempo para participar de la cena del Señor, es vital que podamos preguntarnos eso. O sea, según cómo estamos hoy parados frente a la realidad en la que nos toca vivir, si realmente puede ser por causa de pecado. Y qué bueno que pueda ser lo que hizo David. Fíjese lo que dice el verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Esto es como la prédica pasada, ¿no? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, el resultado, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Qué está diciendo? En las mayores angustias que puedas estar pasando no te van a terminar ahogando si puedes confesar tu transgresión, tu iniquidad, tu pecado, tu maldad delante de Dios. No vas a terminar ahogado. Eso es algo que es seguro. Eso es una declaración de seguridad, una promesa de Dios. O sea, si vos realmente estás en ese estado por causa del pecado y te arrepentís, ya no vas a morir en ese pecado. Ese pecado no te va a ahogar, no te va a inundar. No vas a morir de angustia. Tranquilo, que Dios dé gracia, Dios es perdonador. Después David, obviamente que vamos a ver cómo él lo declara. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. O sea, fíjate lo que está diciendo. Me mantengo en esta libertad porque el Señor coloca en mí cánticos de libertad, que son alabanzas a Dios, adoración a Dios. Lo que hacemos nosotros cuando estamos al comienzo de la reunión no es un tiempo solamente de, bueno, lo cantamos por obediencia a Dios, porque hay que hacerlo, porque es un rato siempre. No, ese es el momento donde nosotros estamos entregándole nuestra vida, nuestro corazón en adoración a Dios. Y Dios en su gracia y misericordia, que no merecemos, actúa en nosotros y sobre nosotros por su pura gracia y su puro amor. No lo merecemos. Pero también de esa manera nosotros estamos siendo libertados. Mirá lo que dice, tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia, me estás cuidando, de manera que con cánticos de liberación me rodearás. Luego David dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Obviamente es el Espíritu Santo que está inspirando a David y Dios está hablando a través de David, diciendo, te voy a hacer entender, te enseñaré por dónde tenés que andar y sobre ti tengo mis ojos fijos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, fíjate esto, ¿sabes? O sea, no te cierres en aprender, no te cierres en conocer a Dios, no te cierres en acercarte a Él y que Él te pueda mostrar tu condición en su gracia y en su amor a la luz de la palabra. Porque eso te va a enseñar, eso te va a permitir seguir adelante en tu vida. A veces escuchamos lo que no nos gusta, a veces nos toca oír lo que nos queda incómodo. Y bueno, está bien. Para eso somos cristianos, ¿no? Tenemos que estar ejercitados en esto.
El 10 dice, muchos dolores habrá para el impío. Si sabrá David de eso, porque David se comportó como tal. Mas el que espera en el Señor le rodea misericordia. Alégrense en el Señor y gocen, justos, y canten con júbilo todos ustedes los rectos de corazón. O sea, indudablemente cualquiera de nosotros vamos a mirarnos y vamos a decir, no somos rectos de corazón. Claro que no somos rectos de corazón. ¿Qué es lo que nos hace rectos de corazón? La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz. El Padre no ve recto cuando nosotros sabemos que este cuerpo pecaminoso no es recto, no camina en rectitud, no vive en rectitud. Y muchos viven la vida en ese camino que Dios trazó para nosotros, que tendría que ser recto, pero no viven de manera recta, sufriendo las consecuencias de esa falta de rectitud. Y muchos caen en este tipo de enfermedades. Podríamos hasta llamarlas físico-espirituales, porque tienen tanto un desencadenante físico como emocional, espiritual o almático, como les quede más cómodo. Me interesa que no solamente pueda diagnosticarse aquel, verse aquel a la luz de la palabra que pueda estar padeciendo esto y encontrar salida en Cristo, sino que aquellos que no han entendido cómo usar la Biblia para examinar su corazón a la luz de la palabra lo puedan hacer de una manera más justa quiero decir, más precisa, y poder corregirse a la luz de la palabra delante del Señor y corregir sus pasos para no perder la dirección. Bueno, por acá tenemos a David, que es uno de los que yo quería mostrarles. David, en este caso, la depresión por causas espirituales, uno de los puntos puede ser por el pecado que uno puede cometer, hacia uno mismo o hacia terceros. David cometió pecado, obviamente, y es interesante porque él también dice en un momento, bueno, después lo vamos a ver en el Salmo 51, lo puedo leer si quieren un poquito, porque encierra lo mismo. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Si habrá que conocerse bien para decirle al Señor, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, miren esto, qué interesante, porque él no fue que pecó contra Dios sin pecar contra otros, no, pecó contra el prójimo. Pero mirá lo que declara acá, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es una hipérbole, ¿no? Él está agrandándose, diciendo, acá el tema no es solamente que pequé contra otras personas, que mandé matar a alguien, que adulteré. No es esto, no es solamente contra esto. No veamos esto más grave que pecar contra Dios. Contra ti es pecado. El que determinó mi eternidad, el que vino a salvarme, el que vino a buscar, contra ti es pecado. Eso me tiene que dar pavor. Lo otro también. Pero la vara es al revés. O sea, es contra Dios estoy pecando. Y con Dios no jugamos. Hay algo que me llama mucho la atención, porque David fue considerado como aquel que tenía un corazón conforme al de Dios, ¿no? Un amigo de Dios. Pero tenemos los pecados quizás que generan mayor destrozo en la vida de David, ¿no? Como la infidelidad, el adulterio, ¿no? El asesinato. Y hay algo, por ejemplo, que quiero leerles, que está en Proverbios capítulo 6, en el verso 32, 33. Y esto también sirve como herramienta para examinar el corazón. Porque David, si bien fue tenido en alta estima y la gracia de Dios lo cubrió, fíjate que avergonzante que David quedó registrada la vida de David y quedó registrado en la vida de David y todos los detalles de la vida de David. O sea, sus pecados. O sea, nosotros, nuestros hijos y las generaciones futuras van a saber que ese hombre era el rey que mandó a matar a una persona y se acostó con la mujer con el que se mandó a matar, y eso quedó todo registrado para siempre. No me imagino a David contento y sintiendo orgullo de cómo Dios está usando mi vida para que quede registrado. Para nada. Eso es una mancha en su integridad para siempre. O sea, ¿qué quiero decir?
¿Dios lo perdonó, lo limpió, lo lavó, le dio una nueva vida, lo salvó? Sí, indudablemente sí, él se arrepintió. Vemos el perdón de Dios en el Salmo 51, lo vemos en el 32. Gloria a Dios por el perdón de Dios. Pero hay algo interesante. Así como las enfermedades, por ejemplo, que conocemos físicas, como el SIDA, o enfermedades que son de transmisión sexual, o por ejemplo, cualquier tipo de enfermedad que no tenga una cura o un tratamiento hoy en día tan preciso para poder eliminarlas del cuerpo, porque hoy pueden haber atenuadores y demás. Fíjate esto, este tipo de pecados que cometió David llegan a un nivel tan bajo, tan bajo, que aunque la persona es perdonada y restaurada y levantada nuevamente, nunca jamás en todo el andar de su vida, esa persona vuelve a ser la misma. Nunca más. Esa es la consecuencia del pecado. Perdonada la persona, sanada en su corazón, ¿verdad? Pero nunca más va a volver a ser igual. Mirá lo que dice el Proverbios 6, 32 y 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará. Y miren lo que dice ahí. Y su afrenta, su vergüenza, nunca será borrada. Las veces que me ha tocado lidiar con estas situaciones, con hermanos, con personas crédulas, con personas incrédulas, incluso con el pasar de los años, hace poquito tenía una charla con una persona que, aunque todo lo que le podría rodear en su vida, nadie piensa en lo que él haya vivido antes, nadie piensa en lo que pueda estar pasándole, esa persona interiormente sigue con esa espina dentro que no le permite, de alguna manera, brillar como esperaba hacerlo en algún momento. Y vos decís, pero no puedes seguir martirizando así, la gracia te salvó, la gracia te perdonó. Sí, pero fíjate, yo siendo cristiano que me mueva donde me mueve y me preguntan, che, ¿cuál es tu testimonio? ¿Cómo llegaste? ¿Qué fue tu vida? Y tener que sacar esa mochila, ¿no? Y tener que contarla de nuevo para que puedan, mirá, él es el que, bueno, lamentablemente lo va a acompañar el resto de su vida porque es la consecuencia de su pecado. Eso no se borra jamás. Lo que se borra es el pecado. El pecado, gracias a Dios, se borra. La consecuencia va a quedar en la tierra. ¿Entienden? Pasa a ser una persona reprensible. Entonces es interesante poder agarrar y ver a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces, una de las causas, dije esta porque me estaba llamando la atención, ¿no? Pero el pecado es una de las que desencadenan, ¿no? Una de los puntos que puede desencadenar una depresión o una persona deprimida. El pecado no confeso, ¿no? El pecado que no ha alcanzado arrepentimiento. Y si la depresión como resultado del pecado cometido, igual a una persona arrepentida y perdonada, lo tenga que acompañar el resto de su vida, gloria a Dios. Gloria a Dios por esa persona que tenga que caminar de manera deprimida, por momentos tenga que esos momentos de lucidez y de gozo tremendos, pero de nuevo tenga que volver a esas profundidades. Si así es que Dios lo sostiene y sigue trabajando y obrando en su corazón. Pero lo bueno es poder encontrar las herramientas necesarias en la Biblia donde Dios nos pueda permitir salir de todo esto. El arrepentimiento es la clave, indudablemente, ¿no? Todos somos necesitados de perdón, de redención y de ser transformados. Todos corremos todo el tiempo con la necesidad de ser perdonados, de ser redimidos por el Señor y de ser transformados. Porque no nos alcanza cuando me digas, bueno, ya está, te perdoné. No, necesito cambiar, porque no me sirve solo que me digas, te estoy perdonando y yo siga en el mismo pecado. No me sirve que me digas, te perdono, hijo, y ahora seguís de la misma manera con las mismas fuerzas que no tenés para seguir cometiendo los pecados que cometés. No, te perdono y te transformo para que eso no suceda más. Y eso sí te lo puedo garantizar, viendo la vida de David, que eso sucedió en David. Eso sucedió en David. David fue alcanzado por misericordia y transformado completamente. El otro punto que les quiero mostrar está podemos ir al libro de Números.
Otra cosa que les quería compartir es que después del mensaje, si a alguno le interesa el tema y de repente quiere un diagrama de esto, yo se lo hago llegar, no hay problema. No lo elaboré para tenerlo en una pantalla o en una pizarra, pero yo se los hago llegar con mucho gusto. Vamos a ir a Números al capítulo 11. Y ahí vamos a ver otra causa que puede llevar a la depresión. Números 11, verso 1. Vamos a leerlo. 11, 1 de Números hasta el 15. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Dios y lo oyó el Señor, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Dios, y consumió uno de los extremos del campamento. O sea, estamos hablando de un pueblo pecador, y Dios en su juicio sobre ellos los consumió. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Dios se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná vio en nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros y los cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, pero no lloraban de arrepentimiento, sino porque querían volver a ser esclavos. Y la ira de Dios se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y ahora vamos al corazón de esto. Miren, presten atención a Moisés. Y dijo Moisés al Señor: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? O sea, a él mismo. ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo? Para que me digas: llévalo en tu seno como lleva la cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, escuchen, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Segunda causa por qué podemos llegar a estar en una depresión, por qué puedes padecer una depresión. No por el pecado, hablando espiritualmente, sino, en este caso, por terceros. Por terceros. Ajeno a tu persona. En este caso, lo que lo lleva a la depresión y al deseo de muerte, no quiero vivir más, no me interesa estar más, no quiero estar rodeado de más nadie de los que están ahí, no me interesa a nadie de todos ellos, Señor, sacalos de todos, y si no, por favor, dame carne o matame si he hallado gracia. Le estoy diciendo: si el favor de tu parte que no merezco está sobre mí, matame, sacame de acá, no soporto más, me quiero morir. Y ahí no vemos a Moisés pecando, sino un Moisés con depresión, totalmente deprimido por terceros. Así que tenemos la depresión, causa natural y causa espiritual. En las naturales tenemos la parte que puede venir en el cuerpo, ¿no? En nuestro estuche, y eso ya la medicina lo trata. Podemos tener también por el pecado de nuestros malos hábitos. Y si no estás pecando en esos malos hábitos, puede ser que tus pecados en acciones hacia terceros, hacia tu propia vida como David, sean el causante de tus depresiones.
Y si no son esas, acá entran otros aspectos. Fíjate, yo pensaba esto, imagínate una persona que puede ser una persona débil en carácter, quiero decir una persona que tiene poca personalidad para poder enfrentar las adversidades y tenga una persona a su lado, sea familiar, sea amigo, sea lo que sea. Y le voy a poner otro caso porque este es otro tema, para hablar de otro tema, vamos a ponerle a una persona narcisista al lado. Entonces la persona viene con una preocupación, una carga y le dice, yo tengo dolor de rodilla. Y el otro le dice, yo tengo prácticamente un cáncer en la pierna. Entonces el narcisista siempre va a tener algo más que el que le está contando, ¿me entienden? Entonces llega un momento que el que está deprimido se deprime mucho más. Y dice, yo no puedo más esto porque cada vez que yo me voy a expresar, tengo otra persona al lado que parece que si yo digo que tengo esto, tiene 3 veces más. Si yo digo que me pasa esto, le pasa 7 veces más. Eso llega a ser una carga insoportable para que tiende a poder caer en depresión. Y teniendo una persona así, una persona que narcisista es una persona tóxica como en personalidad, ¿no? Termina siendo de gran tropiezo para la persona que es débil en este aspecto. Entonces no necesariamente la persona está pecando por llegar a esa depresión, sino que llega un momento que la persona no resiste más. No resiste, vamos a hablarlo más entre nosotros, el ninguneo, o no resiste el chiste, o la tomada de pelo, o el destrato público. El narcisista lo que hace generalmente es al revés, ¿no? La Biblia enseña que nosotros tenemos que alabar en público y corregir en privado. El narcisista lo que hace es te pone la mano en la espalda atrás cuando estás solas contigo, pero en público se ríe de vos. Si tendés a hacer eso, yo sé que muchos pueden luchar con esto. Si sos de lo que se ríe en público de otro y de atrás y en privado le decís lo bueno que es, te podés estar acariciando, teniendo un roce de tendencia narcisista. Y es peligrosísimo para tu vida y también de tropiezo para los que te pueden rodear. Y es otro tema para profundizar en otro asunto. Pero bueno, acá teníamos a Moisés en depresión con deseos de muerte. ¿Por qué? Por lo que le rodeaba. Entonces no está tan lejos de aquellas personas que padecen depresión, que no son temas naturales, vamos a decir, no temas de su cuerpo ni malos hábitos, sino que están en una depresión constante porque le tocó estar rodeado de un montón de situaciones que están intoxicando su vida. A veces pueden ser hijos, a veces pueden ser esposas, esposos, hermanos, vecinos, lo que quieran colocar. O sea, existen personas así y también existen cristianos que lo padecen, que lo sufren. Y no necesariamente porque esté tirado en la cama y no se pueda levantar, o porque duerma o no duerma, o quizá porque es irascible o no tenga deseos de nada, quiere decir que esté pecando en sí mismo, sino que las situaciones que están a su alrededor están superando a su persona a un punto que llega a la depresión. Es como decir, la persona está, yo no quiero estar acá, yo no pedí estar acá, yo no tenía interés de estar acá, yo no decidí estar acá, ¿por qué me tiene que tocar esto a mí? ¿Nunca escucharon eso de un familiar, alguien que les rodee, alguna persona que tengan cerca? Bueno, esa persona está padeciendo y probablemente por causa de lo que está alrededor, y vos podés ser uno de ellos, o a no ser que vos seas esa persona. El causante de su depresión, el tropiezo para su vida. Y es una ironía, ¿no? Porque a veces nosotros como cristianos tenemos que ser el que levante a otro y muchas veces estamos siendo el tropiezo que está dejando en el suelo a uno de los nuestros. Vamos a ir a Jeremías. Y en Jeremías vamos a estar viendo otro punto en el cual puede ser que una persona pueda llegar a padecer depresión. Jeremías capítulo 15. Después, si tienen la posibilidad ustedes de leer otras versiones más contemporáneas o con lenguajes más sencillos, les animo a que lo hagan porque esto enriquece mucho más lo que están escuchando. Jeremías capítulo 15 dice: me dijo el Señor, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí,
no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Dios le está diciendo a Jeremías, ni siquiera si Moisés o Samuel se pararan delante de mí y trataran de evitar que yo no fuera en contra de este pueblo pecador, ni ellos mismos lo lograrían. Ni ellos mismos lograrían ¿qué? Evitar que yo actuara sobre este pueblo pecador. Le está diciendo eso a Jeremías. Dice, échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Le dirás, así ha dicho el Señor, el que a muerte, el que espada a espada, el que hambre a hambre, y el que cautiverio a cautiverio, hagan lo que vayan por donde tengan que ir. Así van a terminar. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice el Señor. Espada para matar, perros para despedazar, aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa o quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Dios. Te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y los desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Sus viudas se me multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayesen terrores sobre la ciudad. Languideció la que dio a luz. 7. Se llenó de dolor su alma. Su sol se puso siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión. Y lo que de ella quede, lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice el Señor. Dios estaba dispuesto a raerlos de la tierra por causa de su maldad y su constante pecado. Sea así, oh Señor, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. Eso es lo que dice Jeremías. ¿Puede alguno quebrar el hierro del norte y el bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio por todos tus pecados y en todo tu territorio. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre ustedes. Tú lo sabes, oh Señor, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos, dice Jeremías a Dios. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro vergüenza. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Está contando cómo fue alcanzado, cómo fue, ¿verdad? Lo que pasó cuando él se encontró con el Señor. Gozo, alegría en el corazón. Pero dice, 17, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria? ¿Como aguas que no son estables? Por tanto, así ha dicho el Señor, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Jeremías estaba en un dolor constante, profundo, como una herida totalmente desahuciada, sin que nadie lo sanara. Y era la voz de Dios para el pueblo, ¿no? Era el instrumento que Dios usaba para poder hablar del pueblo. Y así estaba él. ¿Por qué? ¿Por su pecado? No. ¿Por qué estaba así? ¿Por los pecados de los demás? En parte. Porque también como Moisés estaba así por el pueblo. Pero él estaba así porque él había visto la realidad de lo que estaba pasando al pueblo. Él no podía entender hasta que Dios le mostró lo que era el pueblo en realidad. Cuando el Señor comienza a expresarle lo que el pueblo es, y cómo el pueblo respondió siempre a él, él comienza a ver la realidad de lo que tiene alrededor. ¿Qué se le cayó? La ilusión.
la falsa expectativa. No la esperanza, porque la esperanza estaba puesta en Dios. Lo que a él se le fue la ilusión. ¿La ilusión qué es? Es algo ilusorio, algo que no existe, lo que lleva a una idealización. O sea, él tenía una forma de ver al pueblo, una forma que Dios agarró y se la quitó. Mirá, esta es la realidad de lo que está pasando. Esto es la realidad de lo que tenés alrededor. Y esto es la realidad de lo que va a suceder por la realidad en la que están hoy. Y Jeremías entra en una depresión profunda. Como un dolor tan grande y desahuciado como si nadie lo vaya a curar en un momento. Como si Dios no se iba a ocupar de él. Lo iba a mantener en ese estado. En ese estado de depresión constante. ¿Por qué? Porque él había visto ahora lo que estaba sucediendo en realidad. Tampoco Jeremías estaba pecando. Jeremías estaba indignado. Jeremías estaba indignado. Vamos un poquito al Nuevo Testamento. Quiero mostrarles a otra persona que también parece que se contradice con sus hechos, con sus palabras, pero en realidad tenemos que interpretarlo como lo interpretaría cualquier persona que entiende la situación en la que se encuentra una persona que está padeciendo soledad o depresión, el sentimiento de abandono y etc. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Ahí tenemos al apóstol Pablo, que también le tuvo que tocar pasar momentos de soledad y también entenderse abandonado. Pero después con esto quiero hacer una acotación que es interesante. Dice Pablo, el verso 15, ya sabes esto, a Timoteo le dice, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Entre los que los abandonaron estaban ellos dos, ¿no? Que obviamente, como los nombra, serían los de más confianza de Pablo. A lo que Pablo después enseguida sigue escribiendo. Y después vamos a entrar en esto, pero quiero ir al Antiguo Testamento de nuevo. Dice 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. No estaba tan solo, no estaba tan abandonado. Vamos ahora a Primera de Reyes. Primera de Reyes. Y vamos a ir primero al capítulo 19 de Primera de Reyes. Acá estamos viendo personas con sentimientos de soledad, de abandono, sentimientos, deseos de muerte, sin fuerzas, cansados, agotados, sin ganas, con rechazo, con un montón de características y no justamente por causa de sus pecados. En este caso, ya vimos los que son por causa de pecado y por las causas físicas también. Primera de Reyes 19. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Elías había vencido a los Baales. Y Jezabel se enteró por medio de Acab y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel le mandó a decir que yo te voy a matar así como los mataste a ellos, yo también te voy a matar a vos.
Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor yo que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí que en su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió, pero volvió a dormirse. Es un cuadro depresivo lo que estamos leyendo. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Dios. Y aquí que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Dios, pero Dios no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Dios, el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Elías, después de una gran victoria, de una gran batalla donde Dios le permitió vencer la idolatría, los falsos profetas de Baal. Es interesante porque esto, para todo cristiano que predica el Evangelio con su vida, no solamente porque prediquemos acá, sino con su vida, donde quiera que vaya, y suceden situaciones en las cuales él puede ver la gloria de Dios y decirse y entenderse usado por Dios en cualquier momento. Fíjate que él viene de vencer una batalla enorme y termina tan débil, tan cansado, que solo un comentario desafortunado, una palabra de amenaza, una palabra que él no esperaba recibir, lo amedrentó tanto que lo llevó a la depresión. O sea, fíjate que no le tuvo miedo a todos esos baales y a todo lo que hacían y a todos los dioses que ellos decían que iban a atacar a Elías. No se le movió un pelo, se burló, se rió, Dios lo respaldó. Pero bastó solamente un mensaje para traerlo, de alguna manera intimidarlo. No solamente lo intimidó, sino que salió corriendo y quería morir. Tenía pavor, terror, ya no quería estar ahí. Pero la gracia de Dios le salió al encuentro y lo volvió a levantar, lo fortaleció, y después vamos a ver que sigue un poquito más adelante. Ahora vamos al capítulo 26 de Mateo. Vamos a leer el verso 36, Mateo 26, 36 al 46. Quizás tengan Jesús ahora en Getsemaní.
como título. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, escuchen, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera, angustia y tristeza en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, ¿hasta qué? Hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Si la depresión fuese solo por causas de pecado, Jesús no podría haber tenido este sentimiento ni este deseo de muerte. Porque Jesús no pecó. Jesús es Dios, perfecto, el hombre perfecto. Pero tuvo una angustia extrema, una tristeza extrema y un deseo de muerte, como todos los que les leí hasta ahora. Solo que por situaciones diferentes. La de Jesús se asemeja mucho más a la de Jeremías, porque él, siendo omnipresente, omnipotente, sabiendo todas las cosas, omnisciente, perdón, ¿qué sucedía? Él sabía perfectamente lo que iba a pasar. Él sabía la traición que iba a recibir, él sabía a la cruz en la que iba a ir, él sabía lo que iba a sufrir, lo que iba a padecer. Entonces, darte cuenta de la realidad que tenés enfrente, porque no era solamente una situación de lo que no va a pasar, sino lo que ya no voy a poder resolver. Yo esto no lo voy a poder cambiar, y eso también lleva a la depresión. La situación es que muchos con el pasar de los años se van a dar cuenta que hay cosas que no alcanzaron con su vida y no la van a alcanzar. Hace poco tiempo estuve charlando con una persona, con un hombre, que me compartía algunos de sus deseos, ¿no? Que ya no iban a pasar. Ya no van a pasar, nunca van a pasar. En este caso por causa de sus pecados, ¿no? Pero una de las cosas que transmitía con Dolores, yo quiero que vos te des la idea que eso no va a pasar más en tu vida, nunca jamás va a pasar esto. Tenés que darte por enterado que esto no va a suceder jamás. Y no te lo digo con alegría, ni te lo digo con ganas de pegarte. Te lo digo para que la ilusión se rompa, porque no va a suceder. Te basta la gracia de Dios y nada más. Y ya eso es demasiado. Pero Jesús tenía su alma muy triste hasta la muerte. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Una oración de un cuadro depresivo, porque estaba en ese cuerpo humano, sufriendo como humano, padeciendo como ser humano. Dios, yo no quiero, no aguanto más esto. Si puedes sacarme de acá, sacame de acá. Pero haz tu voluntad. No hagas lo que yo te estoy diciendo ahora, porque te lo estoy diciendo desde este lugar. Y tu plan es perfecto, no el mío. Entonces, si Jesús estando en esa situación fue y oró a Dios, ¿no? Oró al Padre pidiéndole: sacame de esta situación. Vos también tenés todo el derecho y la libertad de decirle a Dios: yo esto no lo quiero para mi vida. Yo no pedí esto. Yo no quiero hacer esto. Y no necesariamente estás pecando, si te asegurás primero que tu sentir y tu estado no es por causa de tu pecado. Porque muchas veces estás en una situación en la que no querés estar, haciendo cosas que no querés hacer, funcionando de manera que no querés funcionar. Y llegás a verte en un estado como estos. Y está bien si sucede. Lo puedes padecer, te puede llegar a tocar. Ahora, para redondear, vimos a David, vimos a Moisés, a Jeremías, a Elías. Yo quiero ahora ir de nuevo a ver un poquito de Elías, pero vamos a ir a 2 de Reyes capítulo 2. Y yo sé que quizás se te haga pesado y se te haga largo porque estamos leyendo mucho. Espero que no sea porque no estás ejercitado en la palabra. 2 de Reyes capítulo 2. Y vamos a ver ahí Eliseo sucede a Elías, o sea, sigue las pisadas de Elías. Aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. ¿Recuerdan que
El Señor le dijo, levantate, comé, bebé, volvé por Damasco, vas a ungir a Jehú, vas a ungir también a Eliseo. ¿Verdad? Entonces él unge a Eliseo. Y sucede esto. Dice Elías a Eliseo, quédate Eliseo, quédate aquí por ahora, quédate ahora aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron juntos a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callen. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y dijo, vive Jehová, vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y así sucede otra vez y otra vez. Cada lugar donde Elías entendía que debería ir solo quizá, Eliseo decía, yo no me aparto, yo voy contigo. Es bastante interesante en realidad. ¿Por qué? Porque porque Elías estaba totalmente solo en una cueva, deseando morir, creyendo que no había más nadie, solo yo he quedado. Un sentimiento sincero, porque el sentimiento de soledad, de la depresión es así. Me siento solo. Estoy hablando en otro idioma. Me siento solo. Y quizás te pueda tocar vivir eso. Ahora, lo interesante es que cuando el Señor viene a la vida de Elías, le demuestra su favor y su gracia. Y le demostró que no estaba solo. Le dijo, mirá que tengo una cantidad que no han doblado rodillas a Baal. Y no solo eso, sino que vas a ir a ungir a esta. Entre eso estaba Eliseo, que se le pegó a Elías, ¿verdad? Podemos decir como un siervo con su amo o como un gran amigo. Que caminó al lado de él hasta que él fue quitado de la tierra. Esa es la gracia de Dios, ¿no? El cuidado de Dios sobre su hijo. Que no lo dejó solo, no solamente no lo dejó en ese sentimiento de soledad, no lo dejó en esa depresión, sino que lo quitó ahí y lo rodeó de manera que él ya no volviera a padecer de esa forma. Lo mismo sucedió con el apóstol Pablo. Todos me abandonaron, pero bendecimos la vida de Onesífero y de todos los que están allá, porque él estuvo ahí para mí. Dios le conceda y le haya gracia en la vida. ¿Por qué? Porque no estaba tan solo. Pero el sentimiento de cuando uno se siente abandonado, se siente solo, lo lleva a cerrarse, a aislarse, a verse que no hay nadie. Y si hay alguien, ese alguien está en otra frecuencia totalmente, porque yo estoy en otra frecuencia. Yo estoy deprimido, me estoy tirando hacia abajo, siento que se me está amarrando, no me puedo levantar, aunque quiera. No se me va el dolor de angustia, ni tampoco la tristeza, la indignación, la desilusión. No se va, está ahí. Me sigue llevando de un día para otro, no me deja descansar, no duermo o duermo en demasía. Esos son los estados de una persona con depresión, una persona depresiva o una persona deprimida. O sea, no es ajeno a la vida del cristiano, no fue ajeno a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que Dios nos dice que Él supo padecer y dejarnos enseñanza, ¿no? Nos dejó ejemplo de cómo seguir. Y si vos ves ese momento de sentimiento hasta la muerte y de tristeza y angustia extrema que tenía nuestro Señor, Él estaba con sus discípulos, estaban ahí nuestros hermanos con Él. ¿Y qué le vamos a decir al Señor? Señor, no tenía fe. Si vos sabés que sos el Salvador, el Dios Todopoderoso, Señor, ¿te falta fe? No me falta fe. Estaba padeciendo por amor a nosotros, sabiendo que Él iba a padecer y a sufrir por amor a nosotros. Es impresionante. Ahora, cerramos con 3 pasajes. Vamos a Filipenses. Son pasajes conocidos, pero yo quiero dejarles esperanza, así que vamos a ir a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, vamos a leer del 6 al 8.
Dice esto, en esto piensen. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, Jesús es verdadero. Todo lo honesto, Jesús es honesto. Todo lo justo, Jesús es el justo. Todo lo puro, el Señor es puro. Todo lo amable, el Señor es amable. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan y el Dios de paz estará con ustedes. Ahora, Pablo escribe esto a los Filipos y es una herramienta más que útil para la persona que pueda estar padeciendo de esto. Ahí tendrían que estar tus pensamientos. Ahí tendrían que estar. Y para pensar así, o para poder vivir esto, hay que orar. No solo oramos de la boca para afuera, ¿no? O sea, que nosotros podemos estar acá, como trabaja nuestra cabeza todo el día y la depresión te va a tratar de llevar de un lado a otro, deprimirte, no moverte, no levantarte, no sonreír, no cantar, todo lo que te sucede en ese estado. ¿Cómo podemos salir de eso? Bueno, una de las formas es buscando al Señor en oración. Es acá. Señor, yo te conozco. No tengo ganas ni de abrir la boca. No tengo ganas ni de quedarme arrodillado a orar. No tengo interés. No me nace. No tengo interés ninguno. Señor, pero yo no quiero estar así. Yo no quiero estar así. Ahí ya estabas orando. O sea, en primer lugar. Ahora no solamente alcanza eso, ¿no? El Salmo 19. El verso 7. Dice el verso 7 del Salmo 19, la ley del Señor es perfecta, que convierte, que transforma el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, la oración, como pueda, la palabra. ¿Por qué? Porque dice que la ley es perfecta, que convierte el alma. Y si tu alma está entristecida hasta la muerte, y si tus deseos son los peores y tu desgano es el mayor, lo que va a transformar tu alma es creer más en lo que dice las palabras de Dios que en lo que dicen tus sentimientos en ese momento. Entonces ahí tenés que decir, bueno, ¿qué obedezco? ¿A mi sentimiento del corazón que va en contra de lo que está escrito? ¿O obedezco a lo que está escrito porque sé que eso es mayormente verdad que lo que yo creo que es mi verdad y mi sentir del momento? Entonces yo tengo que nutrirme de la verdad de Dios y creerlas por encima de lo que mis sentimientos contrarios a la voluntad de Dios dicen cuando estamos en esa situación. Y por último, hermanos, Hechos capítulo 2, verso 42. Ahí aparecen estos dos puntos que ya les compartí. Pero también aparece el punto que nuestro Señor también nos mostró en la palabra. Algo que no le dije interesante, Moisés, después de desear la muerte y pedir por favor, sacame de acá, Dios, si haya dado tu gracia en tus ojos, matame, yo no puedo con esto más. El Señor puso jueces alrededor de él, no lo dejó solo. No solamente no lo dejó solo porque Dios estaba con él, sino que le demostró también que podía mostrarle contención en el planeta, en la tierra de los vivos, ¿no? No solo a él, sino como leímos también a Elías con Eliseo, a Pablo también le tocó. Nuestro Señor Jesús estaba también rodeado. Hechos 2:42. Nuestros hermanos en el tiempo que el Espíritu Santo se derramó en gran manera, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la ley que transforma el alma, en la comunión unos con otros, en lo que Dios le envió a nuestros hermanos en momentos de depresión, en el partimiento del pan, lo que vamos a hacer hoy, y en las oraciones. En esto pensad, Filipenses 4, 6 y 8. Si nosotros tenemos la palabra de Dios como herramienta de vida y la buscamos aplicar en nosotros primeramente,
pasemos el estado que estemos, podemos diagnosticarlo a la luz de la palabra. ¿Es difícil? Sí. ¿Hay que hacer una tarea de introspección? Sí. ¿Tenemos que saber examinarnos el corazón si estamos en la fe? Sí. Pero hay que saber darse un diagnóstico y decir, yo tengo esto, yo encontré esto, me estoy sintiendo así y lo encontré en la Escritura, esto es lo que yo tengo. Eso no quiere decir que vamos a eliminar la responsabilidad de visitar un médico y que te hagas estudios pertinentes. Pero si esos estudios pertinentes salen correctamente, vas a encontrar en la palabra la parte espiritual que un médico no te va a dar. Y te va a dar las herramientas para poder salir de ese proceso. Y si no salís en el momento instantáneamente, vas a pasar ese proceso de la manera más amable posible de la mano de Dios. Y entendiendo que eso puede suceder a cualquiera de los que estamos en esta tierra caminando. Entonces, hermanos, comunión, perseverar, pensar, orar, partir el pan, leer su palabra, ABC en la vida cristiana, pero a la hora de padecer es muy difícil buscar aplicarla. Es muy difícil. Pero este es el aviso de nuestro Dios que busca ayudarnos a generar un buen diagnóstico en nuestra vida espiritual y saber cómo estamos caminando. ¿Cómo estoy parándome frente al Señor? ¿Cómo me estoy parando frente a la vida que Dios me ha dado? Entonces, si fue por pecado, tu estado es por pecado. Si tenés la suficiente humildad, como David, de decir, yo estoy haciendo todo mal. Yo estoy generando esto mismo, me estoy auto-boicoteando mi vida porque yo genero mis propios males, porque peco contra mí, porque peco contra otros. Bueno, el arrepentimiento está ahí, a los pies del Señor. Y el perdón y la transformación por medio del Espíritu Santo está allí. Confiamos en Jesús que derramó su sangre por nosotros. Si son malos hábitos, todo lo que escuché me hizo ver que yo no tengo ninguna calidad de vida saludable ni tengo hábitos establecidos para poder vivir una vida mejor. Y quizá diga, no tengo hábitos saludables y también soy una persona que peca contra mi cuerpo y contra los demás. Y entonces es una mezcla de lo natural y de lo espiritual bajo mi responsabilidad y estoy pecando de ambos puntos. Pero también tengo gracia y perdón de Dios para poder salir de ahí. Y si te encontrás en un estado de depresión o te encontrás deprimido ayer, hoy o mañana y no ves que haya sido vos el que está generándote esto y no sabés por qué estás así, comenzás a salir de vos mismo y empezás a mirar a tu alrededor, porque hay gente que no mira alrededor y tiende a adjudicarse todo y tiende a pensar que todo es por algo que le está pasando y por algo estoy haciendo esto. Y no necesariamente. Esto que estoy diciendo, los orgullosos también tienden a tomarlo para olvidarse de mirarse el corazón. Pero hay gente que mira demasiado para adentro y se olvida de mirar hacia alrededor. Entonces también es importante salir del ombligo del mundo y decir, y está bien decir yo no quiero, está bien decir hasta acá voy, está bien decir yo no tengo interés, no me hables, no me mires, no vengo, no estoy. Está bien, no es pecado en sí mismo, porque muchas veces estás cuidando tu salud. Algunos lo logran hacer, otros padecen por no hacerlo. No es saludable para nada ir en contra de nuestros propios pensamientos, ¿no? Cuando son pensamientos que están acorde a la palabra de Dios. No puedes ir en contra de tu conciencia, si no te estás haciendo un bastardo. Si estás llena de la palabra de Dios, vas a decir, no, yo este sentimiento, yo sé por qué viene, pero la palabra le creo más. Voy a la palabra de Dios. Pero yo no me puedo autoconvencer de algo que no tengo cuando lo puedo tener si la Escritura me lo muestra, sea el argumento que sea. Y si estás padeciendo por causa de terceros, o por pecado ajeno, o por el dolor de compasión, porque también Jesús nos padeció, y Jeremías nos padeció, por ver a los demás pecar y saber que nosotros somos unos pecadores que vamos a seguir pecando. No. Padecieron porque tenían un corazón realmente compasivo. Lloraban y sufrían por las miserias ajenas. Y eso es de pocos. Eso es un don de Dios. Entonces, la gente que tiene la gracia de Dios de tener ese don, como el que hace misericordia, puede perfectamente entrar en estos estados y padecerlos. Pero si no se ve a la luz de la palabra cuanto antes, en ese estado puede incurrir en pecado perfectamente. Porque cualquier situación en la vida, Satanás la va a tratar de volcar a que vos seas tentado en tu debilidad y termines en pecado. Entonces no es garantía de nadie excusarse. No, yo estoy así pero no es por pecado, no tengo nada que arrepentirme. No, corre a Cristo. Corre a Cristo. Y sé sincero. Sé sincero. Hay perdón en Cristo Jesús.
Vamos a orar para terminar y vamos a participar de la cena del Señor. A mí me gustaría